No sé por qué me hace esto el hijo de la gran... Chan. Hola, muy buenas, y antes que nada quisiera entonar un pequeño mea culpa. En mi anterior vídeo individual, a partir del minuto 7, hablo de primerísimo primer plano, cuando en realidad es más bien un plano detalle de ojos. Como está ahí, podría haber colado, pero es que acto seguido va y menciona un contrapicado cuando se trata de todo lo contrario, de un picado. Con la dislexia no me di cuenta hasta después de subirlo, y de momento voy a dejarlo como está, como monumento a mi eterna vergüenza. Aparte ocurre que ahora mismo tengo una muela del juicio que me está... lo que a lo mejor afecta a mi pronunciación en estos momentos, pero llevaba tiempo retrasando este vídeo por esta clase de motivos que siempre ocurren y al final, como no me ponga, voy a estar sufriéndolo y voy a estar somatizándolo lo más grande. Dicho esto, vamos al tema. No hace mucho una gran amiga mía me preguntó si considero a Batman un superhéroe o no. ¿Y por qué? Y le contesté que sí, pero para justificar mi respuesta antes hay que aclarar que son, en realidad, los superhéroes y las superheroínas. Ya de por sí, si atendemos lo que es un héroe o una heroína, sobre todo en un sentido mítico, el añadirle el prefijo super parece un tanto desmesurado, es decir, que hace falta para que algo tan glorioso por definición como una figura heroica sea super. Según el diccionario online de la Real Academia Española, un superhéroe o una superheroína es un personaje de ficción que tiene poderes extraordinarios. Sin embargo, ya con esto encontramos la primera pega. ¿Qué pasa entonces con los personajes con poderes extraordinarios no heroicos? Es cierto que el heroísmo a veces puede ser subjetivo o discutible, pero cualquiera diría que el Doctor Muerte o Lex Luthor están muy lejos de ser siquiera héroes a secas. ¿Así disfruta un cerebro podrido como el suyo? ¿Planeando la muerte de inocentes en masa? No. Causando la muerte de inocentes en masa. Más bien serían supervillanos, y por supuesto entraremos también en ese concepto. El prestigioso diccionario Merriam-Webster es más preciso sobre su equivalente inglés: un héroe ficticio con poderes extraordinarios o sobrehumanos. Y una superheroína es lo mismo, pero en mujer. Y sí, hablamos de superheroína como derivación de superhéroe porque, por desgracia, el lenguaje y la sociedad han sido y siguen siendo machistas. Ninguna de estas dos acepciones implica que dichos poderes extraordinarios tengan que deberse siempre a elementos fantásticos o de ciencia ficción, sino que pueden justificarse a través del entrenamiento y del estudio, como ocurre con Batman, con Flecha Verde o con Ojo de Halcón. Otra cosa es que sea creíble que un solo tipo, aun habiéndose preparado y formado toda su vida y por todo el planeta, sea el mejor detective del mundo, uno de los mejores artistas marciales, un gran acróbata, un hábil escapista, un pedazo de actor, un conductor, piloto y navegante capaz, el hombre más peligroso del mundo y un larguísimo etc. Pero lo cierto es que los superhéroes y las superheroínas no suelen ser realistas. Y esto es por lo que Batman en concreto siempre ha funcionado mejor dentro de una atmósfera expresionista, es decir, dentro de una deformación de la realidad subordinada a las emociones, ya sea la estética de Tim Burton, el dark deco de la serie animada de los 90 o el estilo campi de los 60. ¿En mesa de pista, Monsieur Batman? No, creo que estaré bien en la barra. No quiero llamar la atención. Uy. Y prometo que algún día hablaré por aquí del Batman pseudo-realista de Christopher Nolan, del sobrevalorado Batman de Christopher Nolan. Y ese día... Los cielos arderán en llamas, los mares hervirán y las calles se mancharán con la sangre de millones de personas. Pelea. Pero volviendo al tema, y ciñéndonos a estos dos diccionarios, ¿por qué entonces hay héroes y heroínas de ficción con poderes extraordinarios o sobrehumanos a los que no consideramos ni superhéroes ni superheroínas? Creo que resulta evidente, pues, que hay algo más que decir. Por cierto, la referencia al Merriam-Webster la he copiado sin pudor y sin tapujos del libro de Matías Castro sobre los superhéroes en el cine. Este volumen también recoge la definición de superhéroes según el fallo judicial de la Corte de Apelación de Nueva York del 21 de abril de 1954, cuando la editorial DC, cuando todavía se llamaba National Periodical Publications, se enfrentó a Empire Comics. Sin embargo, en ninguna otra parte he encontrado indicios de este juicio, ni de Empire Comics, salvo en Las asombrosas aventuras de Cavalieri Clay, una novela
que combina hechos históricos y ficción. En el libro de Castro, o al menos en mi edición, no hay ninguna mención a la novela en sí, ni siquiera en la bibliografía. No hay ningún indicio que diferencie a este dato de los demás que maneja y expone, que se suponen reales. Y la cuestión se agrava cuando vemos que esa misma información cuestionable se divulga y se expone como verdadera en publicaciones y medios profesionales, o que no son profesionales, pero se presuponen especializados en el tema. No es que quiera echar tierra sobre el trabajo de nadie, pero aquí radica la importancia de este asunto, en que muchas veces nos venden o nos cuelan en una versión resumida o superficial o inexacta o sensacionalista o a lo peor interesada. Y yo aquí grabándome con el móvil a mala calidad y con dolor de muelas, ¿voy a enmendarle la plana a todos estos? Empieza el espectáculo. Chan. Como hemos señalado otras veces, el cómic estadounidense tiene muchísima influencia de la literatura de folletín y de la literatura pulp, que consistían en distintos tipos de revistas de relatos. De ahí viene el título de la película Pulp Fiction, que intenta imitar el tono y la atmósfera de aquellas. Se llamaban pulps por su papel de desecho de pulpa de madera, que era de muy mala calidad pero muy barato de producir, lo que garantizaba el bajo precio de estas publicaciones. Al ser textos cortos, tenían que generar muchísimo impacto en pocas páginas, lo que implica estructuras narrativas simples y argumentos potentes, ya sean detectivescos o de suspense, terror, crimen, de acción, aventuras o fantásticos. Asimismo, los personajes debían ser atractivos, desmesurados e hiperbólicos, como en un culebrón, como ocurre con el legendario detective Sherlock Holmes, que está a medio camino entre el folletín y el pulp. Ha llegado en el momento exacto. Otros iconos del pulp son John Carter de Marte y Tarzán de los Monos, ambos creados por Edgar Rice Burroughs, el diabólico Dr. Fu Manchu, Cthulhu, o como lo queráis pronunciar porque el propio Lovecraft decía que era imposible, La Sombra, aunque fue creado antes para la radio, algunos personajes de Robert E. Howard como Conan el Bárbaro, Kull el Conquistador o Solomon Kane, Zorro, su espada no fallará. Doc Savage, a quien su creador definía como una mezcla entre Sherlock Holmes, Tarzán y Abraham Lincoln, y otros como La Araña, El Murciélago Negro y El Detective Fantasma, de los que iremos hablando más adelante. Todos ellos presentan apariencias llamativas, todos ellos poseen talentos físicos y/o mentales excepcionales, todos ellos viven hazañas extraordinarias, todos ellos han protagonizado también cómics y películas, dado que se prestan a los recursos visuales de ambos medios. Algunos de ellos son héroes que actúan al margen de la ley, bien porque esta es injusta o insuficiente, o bien por las propias contradicciones morales del personaje, cuando no ambas cosas. El propio Holmes, aunque colabora con la policía, reniega de ella. Yo no soy policía. Cuando la policía oficial ya no sabe qué hacer, me presentan el caso a mí. Y muchas veces incurre en actos que bordean o incluso infringen lo legal. Por este motivo muchos son forajidos y ocultan su verdadera identidad para protegerse o para proteger a sus seres queridos o para facilitar sus estrategias, como ocurre con el que bajo su antifaz es Don Diego de la Vega, o La Sombra, que tiene no una ni dos, sino varias identidades secretas. Es un aspecto en el que imitan a la Pimpinela Escarlata de la novela homónima de 1905. La diferencia radica en que la Pimpinela se dedicaba a salvar a los nobles de la guillotina durante la Revolución Francesa. En cambio, el Zorro, por ejemplo, siendo él mismo un aristócrata, se posiciona a favor de los desamparados y de los oprimidos, y en contra de las autoridades abusivas. Creo que queda claro cuál me cae mejor. Chan. En 1933, dos amigos de la secundaria, Jerome Siegel y Joseph Chester, Jerry Joe para los amigos, con apenas 18 años empezaron a publicar un fanzine de ciencia ficción, Siegel como escritor y Chester como dibujante. Uno de sus relatos se titula El reinado del superhombre, aunque el Superman de dicha historia es diferente y es más bien el malo, pero hay elementos que evocan lo que llegará a ser, porque ese mismo año Siegel y Chester reconvirtieron al personaje en un héroe y lo adaptaron para la industria del comic book que estaban haciendo justo en ese momento. Superman, como el Zorro, tiene una doble identidad y en una de ellas imita al entrañable actor Harold Lloyd para facilitar que los simples humanos nos podamos identificar con él, sobre todo si eres un varón blanco, heteronormativo y de clase media.
hay que decirlo. También nos recuerda, con sus superfuerzas y sus maneras, a otros personajes como Hugo Hércules, una tira cómica que hubo entre 1902 y 1903, o incluso a Popeye, creado en 1929 por Seagar. Popeye el marino soy fuerte como un salsón. Lo soy porque como espinacas que ponen los brazos de campeón. Yo no soy amigo del que es enemigo del orden y de la paz. Le doy un meneo y un buen vapuleo, le dejo sin respirar. Que por cierto, Popeye. Ojo, saltón. Existe además cierto parentesco con Doc Savage, que ya ha llamado el Superhombre en 1933. Ambos comparten nombre de pila, Clark. Superman también acaba copiando su fortaleza de la soledad en el Ártico, y si uno era el hombre de bronce, el otro es el hombre de acero. Durante años, Siegel y Shuster le propusieron su criatura a distintas editoriales, sin éxito, mientras que otros autores del cómic se les adelantaron con algunas ideas parecidas, como Alex Raymond con Flash Gordon en 1934, o como Lee Falk con Mandrake el Mago, también en el 34, y con el Hombre Enmascarado en el 36. Tanto Flash Gordon como Superman se podría decir que imitan a John Carter de Marte. Gordon es un humano que se ve desplazado a un exótico mundo alienígena, como Carter antes que él. Superman es todo lo contrario, un alien que vive en nuestro planeta y para mayor énfasis en un entorno urbano. Pero Superman, como John Carter cuando está en Marte, tiene poderes increíbles en la Tierra, superando en capacidades físicas a la población nativa. Por su parte, Mandrake el Mago, traducido a veces como Merlín, fue uno de los primeros héroes no caricaturescos en el noveno arte, aunque ya vemos que no en el pulp, pero sí en los cómics, con poderes preternaturales. Por supuesto, ya antes había otros con habilidades exageradas, poco creíbles y nada realistas. Pero Mandrake fue el primero en apuntar claro hacia lo sobrehumano. El fantasma de Phantom, también conocido en España y en Italia como el Hombre Enmascarado, es un vigilante temido por los criminales al creerle un espíritu que camina, que nunca muere y que lleva siglos persiguiéndoles, aunque en realidad es el último de una dinastía que ha utilizado el mismo disfraz generación tras generación. Este fantasma combina elementos del zorro, Tarzán, la sombra, la araña y por supuesto el detective fantasma. Falk también mencionó referentes más clásicos como el Rey Arturo, el Cid Campeador, Robin de los Bosques, las obras de Shakespeare y el Libro de la Selva. Chan. Superman empezó a publicarse por fin en 1938. Y ya en su primera historieta invade la casa de un gobernador, realiza una cierta crítica a la pena de muerte, le propina una paliza a un marido maltratador y hace que una pandilla de gángsteres se cague de miedo al completo. En otra ocasión descubre cómo las condiciones sociales de un barrio marginal incitan a sus jóvenes a la delincuencia y provoca un conflicto con el ejército que arrasa dicho suburbio. Nadie sale herido porque antes se ocupa de desalojar a todas y todos los residentes, y con esto obliga al gobierno a construir para ellos nuevas viviendas y de calidad. En otra ocasión le da por acosar a los conductores imprudentes y a los infractores de tráfico, despedazando sus coches o amenazándolos de otras maneras. Y también destroza con sus manos los productos y las factorías de empresas que vendían o fabricaban automóviles defectuosos. Y acaba secuestrando al mismísimo alcalde de la ciudad, tras pillarlo infraganti saltándose el límite de velocidad y obligándole a ver los cadáveres mutilados de los fallecidos en accidentes de circulación. Porque en general Superman era muchísimo más belicoso, más proactivo, más ácido y en suma más interesante de lo que gran parte del público se suele imaginar. Hacía crítica social, luchaba por los desfavorecidos y tenía encontronazos con las autoridades. Todo en un estilo de superhéroe a superhostias que, salvo casos muy excepcionales, no ha tenido epígonos. Fue por injerencias de la editorial que al poco tiempo suavizó su carácter y se convirtió en el Boy Scout, en el santurrón, a veces osainas, que reconocemos en la mayor parte de su trayectoria. Y todavía podemos dar gracias porque esta versión del personaje puede ser entrañable y también ha dado buenas historias. Desde luego, sigue siendo mejor que el alien frío, distante, violento, endiosado, depresivo y sin profundidad por el que algunos lo toman. Superman tuvo un gran éxito de público y por extensión económico que propició la aparición de una auténtica pléyade de imitadores e imitadoras. Batman no fue el primero de esos hijos putativos,
pero sí uno de los primeros, así como uno de los más importantes. Fue concebido como una mezcla entre Sherlock Holmes y La Sombra, y también copia detalles importantes del zorro, del fantasma y por supuesto del murciélago negro. Al convertirse tan pronto en un icono y en otro referente a imitar, siendo a la vez tan distinto de Superman, ayudó a darle más variedad a otros que vinieron más tarde. Ojo, digo que son opuestos, pero solo en algunos aspectos y solo cuando ambos están bien escritos y bien desarrollados. Cuando no están ni bien escritos ni bien interpretados, es un desastre. Durante décadas, los propios creadores de esta clase de personajes se referían a ellos con apelativos como héroes disfrazados, hombres misteriosos o héroes de ropa interior larga. Me imagino que esto último con un poquito de guasa. Fue a partir de los 60, no antes, fue a partir de los 60 que se popularizó la expresión superhéroe para designar a todos estos imitadores de Superman, aunque en realidad la expresión llevaba usándose desde al menos 1917 para describir a determinadas figuras públicas, lo cual me parece excesivo, pero bueno. Sin embargo, aunque a Superman se le considera el primer superhéroe como tal, según este significado adquirido, personajes anteriores a él también han recibido el epíteto, como los mencionados Hugo Hércules, Doc Savage, el hombre enmascarado e incluso Popeye. También ocurre que el mago Zatara, que es una evidente copia de Mandrake, apareció no antes ni después, sino justo al mismo tiempo que Superman, pero también recibe la misma consideración, la misma etiqueta de superhéroe. Además, tanto él como su hija Zatanna, que a la larga se ha hecho más famosa, han formado parte de la Liga de la Justicia, junto con Superman, Batman y otros superhéroes y superheroínas de la editorial DC. Y personajes como Thor y Hércules iniciaron su andadura en la editorial Marvel Comics en los 60, pero en ambos casos se juega con la idea de que son los mismos sujetos homónimos de las mitologías clásicas, por lo que en cierto sentido no solo son más antiguos que Superman, sino más antiguos que el mismísimo Jesucristo. Así que viajemos al pasado. No. Los vínculos entre los superhéroes y los héroes clásicos, con todas sus implicaciones socioculturales y semióticas, han sido objeto de estudio por parte de intelectuales reputados, aunque a menudo han sido incompletos o inexactos, bien porque estuvieran equivocados desde el principio al no conocer su objeto de análisis con una profundidad real, o bien porque el mercado o el público cambiaron tras ellos, a veces a bien y otras a mal. Pero los propios creadores de estos personajes ya fueron conscientes de este nexo desde un principio. Siegel y Shuster definían a Superman como una mezcla entre Sansón y Hércules, y en los 3 años siguientes a su lanzamiento ya tuvimos otros casos como el Hombre Submarino, el primer Flash, el Hombre Halcón y la Chica Halcón, el Capitán Marvel y Wonder Woman. El Hombre Submarino viene de una ciudad sumergida que con el tiempo se reveló como la Atlántida de las leyendas, que por cierto, según algunas investigaciones, estuvo en Huelva, algo que yo creo que merece un poquito más de difusión. Flash, a quien no hay que confundir con Flash Gordon, por favor, comparaba su supervelocidad con la del dios romano Mercurio, e incluso lleva el mismo casco alado. Por su parte, los halcones imitan el zoomorfismo del panteón egipcio y fueron presentados en un principio como reencarnaciones de los antiguos faraones y vinculados al dios Anubis. Y el Capitán Marvel original se caracteriza por poseer la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles, Mercurio. En tiempos de grandes necesidades, el joven Billy ha recibido el poder de los inmortales. Transforma a Billy como un relámpago en un superdotado defensor del bien, el Capitán Maravilla. Asimismo, Wonder Woman, o la Mujer Maravilla, se crió entre las amazonas de los mitos y creció siendo tan fuerte como Hércules y tan rápida como Mercurio. Y es hija de la misma Hipólita, que luchó contra Hércules y Teseo, por no hablar de todas las deidades olímpicas que aparecen en sus historias como secundarias o antagonistas. Además, lo de mostrar los ojos en blanco cuando llevan máscara o antifaz procede de Lee Falk, que a su vez lo imitó de los bustos helenos, aunque en realidad estos estaban pintados y simplemente perdieron su color con el tiempo. Chan.
Quizás porque muchos de esos autores y artistas eran judíos, como Siegel y Shuster, como Stan Lee, como Jack Kirby, como Chris Claremont, la mitología judeocristiana tiene un peso especial entre todos estos afluentes. Y hablo de mitología judeocristiana o de tradición abrahámica así en bloque, porque nunca viene mal recordar que el judaísmo, el cristianismo y el islam tienen más relación entre sí de lo que mucha gente quiere aceptar. En lo que hay. Además de a Sansón, Superman recuerda a Moisés en sus orígenes y a posteriori se ha presentado también a paralelismos con el mismísimo Cristo, incluyendo un ciclo de muerte y resurrección. Y como muchos semitas, tanto árabes como judíos, en sus escrituras sagradas, en la tradición y en la actualidad, no deja de ser un inmigrante en tierra extraña, un inmigrante ilegal además. Su nombre antes de llegar a la tierra es Kal-El o Kal-El, Mi pequeño Kal-El, que suena como un vocablo hebreo que significa la voz de Dios, y es curioso que el espectro, que también fue co-creado por Siegel, obedece a una misteriosa entidad que se refería a sí misma como la voz, y que se adivina como Dios mismo. Y aunque fueron cambiados a Jonathan y Martha Kent, hubo momentos en los que los padres adoptivos de Superman se llamaban Eben y Mary. María. Y todos los superhéroes en sí tienen mucho que ver con el mito del Golem, un superhombre con superfuerza que protegía al gueto de Praga de la violencia antisemita. Estela Plateada, o Silver Surfer en el original, es una analogía hippie de Cristo, y su mayor adversario es Mefisto, y que nos remite de forma clara al Mefistófeles de Fausto y al Satán cristiano. Ya antes de Mefisto, Stan Lee había co-creado a Daredevil, conocido en España como Dan Defensor, que utiliza la misma iconografía diabólica, algo que se volvió más jocoso cuando otros autores se lo definieron como católico, dándole importancia narrativa. Y casi se me olvidan aquellos basados en figuras angelicales. El fantasma errante, el demonio Etrigan y John Constantine son solo algunos de los otros acostumbrados a codearse con seres angelicales y demoníacos. Etrigan, además, tiene relación con los mitos artúricos que pertenecen a la tradición cristiana. Otros como Blade, Hannibal King o Michael Morbius son especialistas en la lucha contra vampiros, aun siendo ellos mismos de la naturaleza vampírica. El propio Batman y hasta Superman han luchado contra vampiros y hombres lobo, en ocasiones escasas pero destacadas, y casi forma parte de la identidad del hombre murciélago. Cosa que comentamos aquí porque aunque la creencia en vampiros y licántropos se remonta a las mitologías más antiguas conocidas, fue absorbida sin tapujos por la tradición cristiana. De igual manera, el concepto de demonio es más antiguo que el cristianismo, lo mismo que la iconografía de sátiros y faunos que se utiliza para representarlos. Y los ángeles, como mensajeros de un poder superior, tienen mucho que ver con Hermes y con Mercurio, entre otros referentes. El propio Cristo ha aparecido como personaje en algunos cómics de superhéroes de manera más o menos clara, y el Beyonder, alias el Todopoderoso, ha acabado representando a Dios mismo, aunque a veces de una manera paródica. El extremismo religioso también ha sido abordado en antagonistas como el reverendo William Stryker, que también debería de haber sido clérigo en las películas, o como el padre de Loba Venenosa, que le dejó un bonito trauma de por vida. Chan. Y esto ya no es algo mitológico, pero sí cultural y guarda relación. Algunos superhéroes, en sus identidades secretas, como Clark Kent, Bruce Banner y Peter Parker, remiten al estereotipo de judío empollón, neurótico y marginado, como Woody Allen, pero sin dar asco. No voy a incluir imágenes reales de estos acontecimientos porque me da un poco de fatiguita, y porque podría resultar irrespetuoso para las víctimas. Pero como todas y todos sabemos, o deberíamos saber, el régimen nacionalsocialista alemán, que comenzó en 1933, se dedicó al genocidio de la población judía, además de exterminar también a unos cuantos millones de personas comunistas, gitanas, homosexuales, prisioneras de guerra y discapacitadas. Y seres como Superman y el Capitán América reaccionaron enfrentándose a Hitler y a los nazis antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y bien que hicieron, entre otros motivos, porque con ello provocaron a los nazis estadounidenses, que lo sabía y lo sigue habiendo. Algunos, como el Hombre Araña o los X-Men, aunque hacen lo imposible por proteger a los demás, son objeto de difamación constante y continua por parte de la prensa y temidos por la opinión pública, recordando al trato que han recibido las personas semitas, tanto árabes como judías, en distintas épocas y países. Con los X-Men en concreto, también conocidos como la Patrulla X en nuestro idioma, ocurre que parte de su identidad como grupo se basa en la segregación de la que son víctimas. Esto a veces se magnifica en exceso hasta el punto de volver la serie monotemática, casi siempre coincidiendo con sus peores etapas, pero cuando está bien llevado constituye un magnífico alegato a favor de la integración y del diálogo. La moraleja se puede aplicar a cualquier tipo de discriminación
por motivos de etnia, ideológica o de orientación sexual. Y eso incluye, por supuesto, la cuestión judía. Magneto, el archienemigo del grupo desde su primer número, considera que hay que responder al fuego con más fuego, convirtiéndose él mismo en otro supremacista contra el que tienen que luchar. En los 80, Chris Claremont y John Byrne introdujeron en la serie a Kitty Pryde, que desde el principio fue mostrada como judía y luciendo con orgullo la estrella de David. Todo esto ocurre en un momento en el que el equipo llevaba un tiempo mostrando una grata diversidad de credos y de etnias. Por ejemplo, Tormenta es africana y habla de la diosa, Coloso era ruso, ateo y comunista, Rondador Nocturno es alemán, además de otro católico con pintas de diablo, y Ave de Trueno era apache y compartía las creencias de su pueblo. Por supuesto, dentro de todo esto está el tema de Israel, la nación judía creada al término de la Segunda Guerra Mundial en detrimento de Palestina, a cuyo pueblo llevan hostigando y masacrando, no desde entonces, sino desde antes. Conviene recordar que mientras los nazis se alzaban en Alemania, el terrorismo sionista ya atacaba a la población árabe de Palestina con la intención de crear ese futuro estado que al final consiguieron. De hecho, aunque parezca increíble, hubo vínculos y apoyos entre el nazismo y el sionismo, como el acuerdo de transferencia firmado por ambas partes en 1933 para facilitar la inmigración de los judíos y judías alemanes a Palestina, en barcos con la esvástica nazi y con los nazis dando apoyo material y organizando la propaganda y los campos de entrenamiento sionistas. El periódico de Joseph Goebbels, el ministro nazi de propaganda, llegó a emitir una medalla especial con la esvástica en un lado y la estrella de David en el otro. Era otra manera de librarse de los judíos, que tuvieran su propio país, al menos hasta que Hitler empezó a temer las consecuencias de una potencia nacional judía. Al mismo tiempo, en reacción contra el sionismo, hubo una corriente árabe antijudía que tuvo sus máximos exponentes en el gran mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, que también fue aliado del Tercer Reich de Hitler. La postura de las editoriales y de los autores de superhéroes y superheroínas ante la situación de Palestina ha sido, en el mejor de los casos, esquiva. No podemos obviar que Israel recibe su apoyo mayoritario, tanto material como diplomático, de los Estados Unidos y que hay intereses económicos de por medio. De hecho, muchos ejecutivos importantes de Marvel son de origen israelí, como Avi Arad o como Isaac Perlmutter, que además es amigo personal de Donald Trump y ha contribuido a sus gastos de campaña. Pero por supuesto existen perlas muy interesantes. En la misma época en la que presentó a Kitty Pryde, Claremont, que es de origen anglo-judío y pasó parte de su infancia en Israel, se inspiró en Menachem Begin para revelar el pasado de Magneto como superviviente de los campos de exterminio nazis. Aunque esto quedaba más disimulado al principio, donde era señalado más como gitano que como judío. Begin fue un líder del terrorismo sionista que pasó a dirigir el principal partido político de derechas de Israel hasta llegar a ser el primer ministro. Y acabó ganando el Premio Nobel de la Paz a pesar de que durante su mandato exacerbó el conflicto con la población árabe y a pesar de que ya antes intelectuales judíos como Albert Einstein y la filósofa Hannah Arendt equipararon su organización, sus métodos y sus planteamientos con los partidos nazis y fascistas. De esta manera, el autoproclamado amo del magnetismo reforzó sus paralelismos con ciertas entidades judías que utilizan el haber sufrido la barbarie nazi u otras formas de antisemitismo para convertirse ellos mismos en nazis para con otros colectivos. Así, en el especial Heroes for Hope, Magneto es felicitado por el mismísimo Adolf Hitler en una escena onírica. Los paralelismos se acrecentaron todavía más cuando Magneto acabó dirigiendo la nación soberana de Genosha. Y en la película X-Men Primera Generación afirma estar de acuerdo con la ideología y los planes del científico nazi que mató a su familia. Quiero que sepas que estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste. Para poco después lanzar un ataque contra yanquis y soviéticos bajo la proclama Nunca más, que ella había utilizado antes y que es el mismo lema de la Liga de Defensa Judía, una organización que el propio FBI clasifica como de extrema derecha y a la que vincula con, al menos, 15 atentados terroristas en suelo estadounidense. En 1985 Claremont también nos presentó a Legión, que es israelí de nacimiento y debe su alias a su trastorno de identidad disociativo, en el que cada una de sus personalidades tiene un poder psíquico distinto. Una de esas personalidades es el árabe Yamail Karami, otra es el aventurero Jack Wayne. El árabe al principio parece ser el malo de la historia, pero en realidad es quien busca la resolución pacífica del conflicto frente a las agresiones del segundo. Y es Danny Munster, una telépata Cheyenne que se mete en la cabeza de Legión, quien se percata del parecido de Jack con los antiguos vaqueros que disfrutaban masacrando a los nativos americanos. Chan.
con la saga del Cuarto Mundo, creando a los nuevos dioses en DC, o con los Eternos en Marvel, Jack Kirby combinó conceptos y estéticas tanto de las religiones politeístas como de las religiones abrahámicas, construyendo una especie de supramitología en torno a los superhéroes y a las superheroínas, que incluyen sus correspondientes cosmogonías, es decir, relatos sobre el origen del cosmos. Otros autores han seguido su ejemplo, como Neil Gaiman en su Sandman, pero de momento atenderemos al propio Kirby, que no en vano fue considerado el rey de los cómics. En 1984 afirmaba que Hércules se convirtió en Thor, que Thor se convirtió en Tarzán y que Tarzán se convirtió en Superman, y que todavía vamos en esa dirección, no solo en los cómics, sino en otros medios, como parece evidente. Porque los superhéroes y las superheroínas son el equivalente moderno de las leyendas sobre dioses y diosas. Son una forma de trascendernos. No existen realmente, pero viven en nuestra imaginación, y no son solo individuos, sino representaciones de toda la humanidad. Representan a gran escala lo que nosotros mismos somos capaces de hacer para lo bueno y para lo malo. De hecho, cabe destacar que aquí en España, durante la dictadura franquista, fascista, filonazi y nacionalcatólica que tuvimos, los cómics de superhéroes, en especial los de DC, fueron prohibidos entre 1964 y 1970, a razón de que los niños y las niñas podrían confundirlos con ángeles y santos. En cambio, los superhéroes de la Marvel, que comenzaron siendo más atípicos y marginales, sí consiguieron esquivar la censura y empezaron a publicarse ya en 1969. En los Estados Unidos y desde principios de los 80, el término superhero es una marca registrada de forma conjunta por DC y Marvel, a pesar de la rivalidad que mantienen entre sí. Esto implica que ninguna otra empresa en los Estados Unidos, ni en otros países como Reino Unido y Australia, puede utilizar la expresión superhero en los títulos de cómics o de revistas. Tampoco pueden aparecer en los nombres comerciales ni en las campañas promocionales de ningún producto en general, ya sean juguetes, figuras, videojuegos, juegos de cartas, productos de papelería, álbumes de cromos, disfraces, etc. Da igual que se escriba todo junto, por separado o con guión entre medio. Y de hecho, tanto Marvel como DC han actuado judicialmente o han amenazado con ello cuando lo han considerado oportuno, que no es que a mí me parezca bien, pero es lo que hay. Sin embargo, al ser una marca registrada y no un copyright, otras entidades sí que pueden utilizarla, pero en el contenido de sus narraciones. Es su uso comercial lo que queda acotado. Y yo creo que con toda la información que hemos expuesto por aquí, cada individuo puede formular sus propias conclusiones. Para mí, un superhéroe o una superheroína es cualquier personaje heroico que recuerda a Superman y que pueda relacionarse con todo lo que hemos dicho hasta el momento y que además consiga crear ese consenso con su público de una manera efectiva y orgánica. Esto incluye personajes creados antes que el propio Superman o que hayan nacido como parodias o deconstrucciones de otros superhéroes. Dicho parentesco con Superman puede manifestarse a través de unas determinadas estructuras argumentales y de elementos como los superpoderes, una vestimenta llamativa y estrafalaria, tener una doble identidad, actuar en una gran ciudad, etc, etc, etc. La ausencia o la alteración de algunos de estos campos no desliga al personaje de lo superheroico, mientras sí mantenga algunos de los otros. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos carecen de doble identidad y al principio hasta actuaban en ropa de calle. O tenemos el caso del Protegido, cuyo mayor interés radica en que es una película de superhéroes que no parece una peli de superhéroes. Y no lo voy ni a explicar porque el propio film ya lo hace hasta en demasía. Esta flexibilidad permite que los superhéroes y las superheroínas puedan ser muy diversas entre sí. Superman nació en un comic book titulado Action Comics, Batman en otro que se llama Detective Comics, la Viuda Negra es una superespía, los Cuatro Fantásticos son exploradores de lo desconocido, el Doctor Extraño es un superhéroe mago y la Liga de la Justicia Internacional de los 80 es una de las comedias más descacharrantes que haya habido nunca. Y un mismo superhéroe puede ser reinterpretado de distintas maneras. Son una fantasía adolescente de poder ante las injusticias del mundo, que hasta en su forma más moderada o infantiloide pueden expresar mensajes críticos muy adultos e inconformistas. En cambio, el Castigador nunca ha sido y nunca será un superhéroe, aunque forme parte de un universo con superhéroes y superheroínas, porque falla en lo que sí es esencial, no es ningún héroe. Que sus víctimas sean criminales o que tenga una motivación muy humana para ello, no significa que deje de ser un asesino terrible. De hecho, nació como antagonista de auténticos superhéroes, y sus mejores historias en solitario son aquellas que no intentan camuflar lo que es el personaje, sino que asumen la propia monstruosidad inherente. En resumen, Frank Castle sería, en el mejor de los casos, un antihéroe, y más bien está próximo a ser un supervillano. Chan.
El concepto de supervillano o supervillana no ha generado tanta movida como superhéroe o superheroína, pero también tiene su cosilla. El adjetivo villano o villana procede del latín, aunque se estableció en la Edad Media y se empleaba para designar a los siervos y siervas de las villas, en contraste con los nobles y con los hidalgos. Como por desgracia durante mucho tiempo ha imperado y sigue prevaleciendo en ciertos sectores o de ciertas maneras una visión clasista y por completo falsa y aporofóbica de la propia sociedad, la pobreza se ha asociado con la bajeza moral. Y de la misma manera que palabras como noble o nobleza han acabado siendo sinónimos de bondad o generosidad, ¡ay qué noble es este niño! Una villanía ha acabado siendo una acción ruin y un villano o una villana es quien perpetra esta clase de ruindades. También tiene cierta ligazón con lo vil, vileza, villanía. En la narratología, los villanos y las villanas son aquellos personajes que representan el mal en un sentido o en otro y que tienden a desempeñar el rol de antagonista. Un supervillano o una supervillana es una obvia magnificación de estas figuras y han acabado vinculándose a los superhéroes y a las superheroínas por la necesidad de estos últimos de encontrar enemigos y dificultades a la altura. Uno de los primeros supervillanos, o un precedente de los mismos, fue el profesor Moriarty, alias el Napoleón del crimen, que tuvo escasas pero importantes apariciones en el canon de Sherlock Holmes. También destaca Fu Manchu, que era un personaje tan entrañable como racista, siempre interpretado por actores caucásicos y tiene que lidiar casi siempre con su propia versión de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Asimismo, la saga de novelas y pelis del agente secreto James Bond, pese a su carácter misógino e imperialista, destaca por valores como su variopinta colección de enemigos que han influido en la iconografía arquetípica de la supervillanía. Porque al final, como decía Megamind, la única diferencia entre un villano y un supervillano es... ¡la presentación! No es necesario, pero lo habitual es que, para que un supervillano o una supervillana funcione a nivel óptimo, sea como mínimo tan carismático o carismática como su oponente, y muchísimo más imponente, para que su derrota constituya un mérito y sea satisfactoria y climática. Por supuesto, el bien y el mal no existen en términos absolutos. Hay supervillanos y supervillanas que se redimen y se convierten en superhéroes y en superheroínas. Superhéroes y superheroínas que se corrompen y se vuelven supervillanos o supervillanas. Hay personajes tan complejos o tan volátiles como para ser superheroicos o supervillanescos según las circunstancias, y tenemos historias donde los pormenores obligan a varios superhéroes a enfrentarse entre sí o a que superhéroes y supervillanos colaboren por un mismo objetivo o contra un enemigo común sin que dejen de ser lo que son. Hay un pequeño apunte sobre el que no quiero extenderme en demasía porque no es el tema principal de este vídeo y cada caso merecería su propio ídem. Pero cuando hablamos de los superhéroes clásicos, hay, incluso de los que no son clásicos, hay ciertos datos que deberían estar más extendidos. A partir de 1947, Siegel y Shuster tuvieron una serie de litigios legales con DC que no se resolvieron, en parte, hasta 1975. E incluso después de eso, sus herederos han seguido viendo los tribunales hasta 2013, pasados casi 20 años de la muerte de ambos creadores. Es cierto que el acuerdo que firmaron implicaba la cesión de la propiedad intelectual del personaje a la editorial, pero yo creo que hacer fortuna con una idea ajena mientras le pasas un porcentaje ínfimo de las ganancias a sus creadores, en virtud de un contrato que firmaron cuando estaban empezando y estando desesperados, puede ser legal, pero no moral. A partir de estos juicios y tras ser despedidos, tanto Siegel como Shuster pasaron varias necesidades. Sobre todo Shuster, que empezó a perder la visión desde muy joven, lo que debe ser lo peor cuando eres dibujante, y llegó a dormir en un parque. Siegel volvió a escribir un poco de Superman en los 50, pero en aquella época y hasta parte de los 60 quien mandaba era el editor Mort Weisinger, a quien le gustaba maltratar a sus empleados. Weisinger era además de la opinión de que los cómics son para niños tontos y obligaba a los artistas a escribirlos y a dibujarlos en tal sentido, que es por lo que la mayoría de los tebeos de DC de aquella época, no todos, pero la mayoría, apestan. También cabe mencionar el caso del Capitán Marvel de los 40, que no tenía nada que ver con Marvel, que entonces se llamaba de otra manera, ni con DC, sino con una tercera editorial llamada Fawcett. DC demandó a Fawcett por plagiar a Superman, pese a que en aquella época todos estaban imitando a Superman. Que el Capitán Marvel en concreto fuera el más popular y quien más amenazaba la hegemonía comercial de DC, no parece tener nada que ver.
Y en efecto se consiguió bloquear la publicación del Capitán hasta que la propia DC compró al personaje. Entre tanto, Marvel aprovechó para sacar su propio Capitán Marvel, que más tarde derivaría en la Capitana Marvel, tomando así el nombre. Por lo que el Capitán Marvel adquirido por DC solo podía llamarse así en el interior de las historias, siendo referido como Shazam en las portadas y en las promociones. Batman tuvo problemas por plagiar al Murciélago Negro. Este era un fiscal de distrito que había quedado ciego y desfigurado después de que un criminal le arrojara ácido en la cara, pero que obtenía a cambio sentidos hiperdesarrollados y hasta una especie de visión nocturna. Elementos que también acabaron copiando Dos Caras, un enemigo del propio Batman, el Doctor Medianoche y Daredevil. Asimismo, si tomas cualquier TVO, peli o serie o cualquier producto oficial, el que sea de Batman entre 1939 y 2015, siempre te vas a encontrar con la etiqueta creado por Bob Kane. Sin embargo, se sabe que fue Bill Finger quien elaboraba los guiones y quien propuso casi todos los elementos que definieron desde un principio al personaje y a su entorno. Y se estima que Kane solo dibujó la primera historieta y puede que la segunda, antes de empezar a emplear dibujantes fantasmas, lo que solemos denominar de manera coloquial negros, como Jerry Robinson, que creó junto a Bill Finger a Robin y al Joker. En aquella época se estilaban los talleres donde un único artista firmaba por un trabajo hecho en cadena por varios ayudantes que nunca eran acreditados. Pasó con C.C. Beck en sus tebeos del Capitán Marvel, pasaba con Will Eisner y hasta con Shuster cuando todavía se llevaba bien con DC. Pero al menos contaban con un sueldo estable y con un buen trato. Kane llevó lo peor de ese modelo al siguiente nivel. A él no es que le ayudaran, sino que se lo hacían todo por un porcentaje mínimo y desde una irregularidad total. Y a lo largo de los años consiguió renegociar su acuerdo con DC varias veces, obteniendo cada vez mayores honorarios y mejores condiciones. Además, cuando Siegel y Shuster estaban preparando su primera demanda contra DC, fue Kane quien los traicionó, advirtiendo a la compañía y provocando su despido. Chivateó, esa era la palabra que estaba buscando antes. Chivateó. A partir de 2015 por fin empezó a aparecer en los créditos Batman, creado por Bob Kane con Bill Finger. No Bob Kane y Bill Finger, sino Bob Kane con Bill Finger. Pero bueno, sin embargo, aún así, Finger falleció en enero de 1974 en completa soledad en su apartamento, con toda clase de problemas económicos, familiares y con el alcohol, tras haber sido uno de los mejores guionistas de todos los tiempos. Y tras toda una vida viendo cómo otros hacían fortuna con sus aportaciones. Kane murió en el 98, podrido de pasta, con toda la gloria que jamás mereció y habiendo mentido lo indecible por todos lados, como por ejemplo en su autobiografía, que en realidad escribió otra persona. Watchmen es uno de los cómics más destacados y referenciados de todos los tiempos y también pertenece a DC. El contrato que firmaron sus autores, Alan Moore y Dave Gibbons, especificaba que los derechos absolutos de la serie revertirían a ellos al año de su finalización. Pues bien, para evitar que esto llegue a ocurrir en términos técnicos, DC lleva, desde 1987, reeditando esos 12 números cada año. Repito, reediciones anuales desde 1987, hace ya más de 30 años. Reediciones en grapa o en tomos recopilatorios, como este. Fue la primera vez que un cómic se reeditó tan al poco de su edición original y el único que se ha reeditado tantas y tantas veces y de una manera tan continua y tan constante. Moore, después de esto, decidió no volver a trabajar nunca para la firma, y con todo esto nos hemos perdido la precuela de Watchmen que estaba planeando el propio Moore. Y para más Inri, autores aliados de Alan Moore, como su tocayo Steve Moore, no son familia, se vieron muy perjudicados por el toma y daca entre la empresa y el artista, a modo de represalia. En cuanto al pago, Moore y Gibbons se llevan entre ambos un 8% de los beneficios. Como reconoce el propio Moore, ese 8% ya ha sido y sigue siendo muchísimo dinero, como para tener ambos sus vidas resueltas. Pero eso le deja a la compañía un 92% calentito, más un merchandising del que él y Gibbons reciben una parte entre niña y mula. Plusvalía. En la actualidad ya se han hecho precuelas y secuelas de Watchmen, ya se han hecho cruces con Batman, Flash y compañía, y además de la película hemos tenido la serie de la HBO, con un showrunner como Damon Lindelof, que no dejó de mencionar a Alan Moore varias veces y de manera provocativa e irrespetuosa durante las campañas promocionales. Por parte de Marvel, yo considero a Stan Lee el mejor guionista, o por lo menos el mejor dialoguista,
y el mejor editor de cómics de su tiempo, y se esforzó mucho por crear una conexión con el público en el que estuvieran representados no solo él mismo, sino muchos de sus compañeros y compañeras, y no solo los artistas, sino personal como su asistente, Flo Steinberg. Todo mediante páginas de correos, editoriales, material promocional. Ya el hecho de que los creadores de cada cómic estuvieran bien acreditados en el mismo era mucho para la época, y además se ocupaba de ponerles motes, apodos sonoros que los hicieran más memorables. Jack the King Kirby, Steve Stibirico Dico, John Yahtzee Romita, Roy Rascal y Thomas, Stan the Man Lee. Sin embargo, por supuesto que hubo y sigue habiendo problemas y mamoneos y trapos sucios, y más ahora que la empresa pertenece al conglomerado Disney, que tiene sus propios esqueletos en el armario. Y Jack Kirby se fue de Marvel, entre otros muchos motivos, porque no le devolvían sus dibujos originales y porque él pensaba que desde las altas instancias se favorecía a Stan Lee sobre los demás creativos de la empresa, lo que era y sigue siendo verdad. La creación del llamado Universo Marvel a principios de los 60 fue algo improvisado y caótico, en la que no solo se crearon personajes nuevos, sino que se utilizaron algunos ya establecidos, como el Hombre Submarino, la Antorcha Humana original y el Capitán América, ninguno de ellos creado ni co-creado por Stan Lee. Y junto con Lee y Kirby participaron en equipo artistas como el mencionado Ditko, el propio hermano de Stan Lee, Larry Lieber, Bill Everett, Don Heck y tantos otros. En mitad de toda esta creativa hemos tenido muchas criaturas de paternidad dudosa, como Spider-Man, cuyos auténticos orígenes son algo convulsos y cuyas fuentes de inspiración no se pudieron reconocer por temas de derechos, por mucho que a Stan Lee le gustara contar anécdotas de cómo la idea se le ocurrió en un momento de inspiración mirando como un bicho caminaba por la pared. Figuras como Claremont se han quejado de no estar ni él ni sus compañeros acreditados de manera correcta en películas y series que se basan de forma clara en sus ideas. Artistas que han llegado a más con la empresa son Steve Gerber, co-creador de Howard el Pato, un personaje que tuvo su propio film en el 86, producido por George Lucas y que sigue haciendo cameos en pelis y series, o Gary Friedrich, a quien el conglomerado Marvel Disney, por sentencia judicial, le pidió pagar $17.000, además de prohibirle afirmar en público que fue el creador del motorista fantasma. Aquí nos encontramos con la contradicción entre los ideales que representan los superhéroes y las superheroínas y la realidad subyacente, y las veleidades del sistema hacen que no podamos admirar ni difundir el trabajo de grandes autores, autoras y artistas sin beneficiar a las mismas exactas entidades que les fastidiaron la vida. Y yo creo que aunque duela y aunque nos sume nuevas complicaciones mentales a las que ya tenemos en nuestro día a día, debemos ser muy conscientes de esto cada vez que vemos, leemos, consumimos, adquirimos, pagamos por estas películas, estos cómics, estas series o cualquier producto derivado o cada pieza de merchandising. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que lo hayan encontrado interesante. Estos temas involucran a una auténtica infinitud de personajes, de autores y de autoras, de hechos históricos, y es inevitable resumir un poquillo y dejarse cosas en el tintero. Si alguno o alguna encuentra que hay algún dato relevante o interesante que falte, o algo que haya que corregir incluso, que no dude en hacerlo saber en los comentarios o donde sea. Es una historia que merece la pena divulgar y estaré muy agradecido si hacéis por transmitirla. Muchas gracias, de verdad. Un saludo afectuoso y voy a querer morirme evitando esto.